Hola a todos, mi nombre es Isabela Soto y hoy voy a comentar sobre la invención del papel en la República Popular China. Primeramente voy a dar un breve contexto sobre quién era el inventor, el cual se conoce como Kai Lung. Sin él y Gutenberg no tendríamos la escritura como la manejamos en el momento actual. Kai Lung fue un consejero imperial chino del emperador Edian, que vivió en la corte de la dinastía Han entre los años 77 y 110. O según otras fuentes, se comunica que es desde el 50 hasta el 121. En China se le considera tradicionalmente como el inventor del papel, ya que bajo su administración se perfeccionó la técnica de fabricación del material utilizado para la escritura de documentos. Pasó a tener unas propiedades similares a las del papel actual, bastante diferente del papiro y del pergamino, que fueron utilizados en épocas más antiguas. Aunque en China existían formas tempranas del papel desde el siglo II, antes de Cristo, él fue responsable de la primera mejora significativa del material. La normalización de la fabricación del papel y la adición de nuevos materiales fue su autoría. De acuerdo con las crónicas históricas chinas, la invención del papel habría ocurrido en el año 105 después de Cristo. Kai Lung nació en la actual provincia de Qian, de Guangxu de la República Popular China, durante la dinastía Han oriental en el año 48 después de Cristo, en el seno de una familia pobre. Entró al servicio de la corte imperial como en el año 75 y fue ascendiendo en el trabajo bajo el gobierno del emperador. En el año 89 fue promovido al taller imperial, encargado de la fabricación de instrumentos y armas con el título de Xiangfangxi, convirtiéndose además en el secretario. En el año 105 presentó al emperador un procedimiento para la fabricación del papel. El emperador se mostró sumamente satisfecho de su invento. Y el papel cae como se conoció con características nuevas. Era ligero, flexible, resistente y económico, lo cual promovía que podía ser producido en masa. El emperador le otorgó el reconocimiento del título aristocrático y una gran riqueza en el año 114. No obstante, lastimosamente Kai Lung se suicidó en la ciudad de Luoyang tomando veneno en el año 121 debido a ser sentenciado a ir a la cárcel. Kai Lung es célebre por haber sido el creador de una nueva clase de papel similar al actual. Fue desarrollado por solicitud de la corte imperial, que reclamaba un material más cómodo de utilizar y conveniente para la escritura. Aunque ya existían tipos más primitivos de papel, Kai Lung procedió a perfeccionar la técnica de elaboración mediante la impermeabilización de encolados. Todo esto fue a base de usar materiales como el almidón, el arroz y el zumo más mucialignoso de torroaburi, de modo que las hojas quedaran bien satinadas y protegidas para protegerlas del moho y los parásitos. En el siglo III, la fabricación y el uso del papel estaba muy difundida en China y se había extendido a Japón, Corea y Vietnam. En el 751, algunos fabricantes de papel chinos fueron capturados por los árabes. Así, el primer papel árabe fue creado en Sarmancada. La producción de papel se extendió a España en 1150. Y pronto desplazó a la utilización de pieles y pergamino, como el material de la escritura en Europa. La introducción del papel fue un catalizador que llevó a la rápida difusión de la alfabetización y el desarrollo intelectual en China, Oriente Medio y Europa. Kai Lung es considerado como un héroe nacional chino, admirado por su ingenio y su naturaleza franca. Una sala conmemorativa se mantiene en su honor en la ciudad natal de Leilán. Y aunque la industria de la fabricación del papel se ha desarrollado considerablemente en los tiempos modernos, todavía se emplea el proceso básico inventado por Kai Lung en el año 95. Kai Lung presentó al emperador un proceso para la fabricación del papel a partir de la corteza interior del árbol de la morera, bambú y cáñamo, más los restos de trapos de tela y redes de pesca. Los mezclaba con agua y los golpeaba con una herramienta con la cual derramaba esta mezcla sobre una pieza plana de tela gruesa de tejido, facilitando la salida del agua y dejando solo una fina lámina que quedaba enmarañada en las fibras de la tela. El emperador Edian se mostró satisfecho con la invención y concedió a Kai Lung un título aristocrático.
Una parte de su biografía oficial fue escrita más tarde en China. Y en la antigüedad los escritos e inscripciones se hacían generalmente en tablas de bambú o en piezas de seda que se llamaban qi. Pero la seda de bambú, al ser costosa y pesada, no era útil para este uso. Kai Lun inició entonces una idea de hacer el papel con la corteza de árboles y restos de cáñamo. Se sometió al proceso al emperador el primer año de Wang y recibió elogios por su habilidad. A partir de este momento, el papel ha estado en uso por todas partes y es universalmente llamado el papel marqués Tsai. Un cuento popular narra que cuando Kai Lun mostró el papel al pueblo chino, se burlaron de él. Con el fin de impresionar a la gente con el poder mágico del papel, simuló su muerte y se enterró a sí mismo con un tubo de bambú para poder respirar. Siguiendo sus instrucciones, sus amigos quemaron el papel sobre el ataúd y lo sacaron de la tierra vivo otra vez. La quema de papel sobre las tumbas sigue siendo una tradición en China. La popularidad inmediata de la invención se le atribuye a Kai Lun. Con fecha de menos de 50 años después de la muerte de Kai Lun, también se requisó los famosos talleres en los que él fabricaba el papel. En el siglo III también ya se usaba como ampliamente la escritura en China, la cual, como dije anteriormente, se extendió a Corea, Vietnam y Japón. Le terminó a la escritura en tabla y permitió que China desarrollara su cultura a través de la literatura generalizada y la alfabetización, de manera muchísimo más rápida a como se había desarrollado con los materiales antiguos. Como dije, eran las tablillas de bambú y rollos de seda, los cuales podían ser muy caros y poco prácticos. En contacto entre los árabes y los europeos durante las cruzadas, la recuperación esencial de los escritos logró que fuera descubierto este tipo de papel creado por Kai Lun, lo cual promovió la invención del papel en tiempos actuales. Kai Lun fue un escritor poco reconocido, ya que al inventar el papel fue uno de los primeros en obviamente probarlo. Es un consejero imperial muy importante, ya que gracias a él tenemos el papel como es usado en la actualidad y ha permitido que hayan grandes avances en el mundo de la escritura, tanto occidental como oriental. Es una historia un poco compleja, ya que demuestra que el papel siempre ha estado presente de maneras distintas, o la escritura en general. Logramos observar que Kai Lun era una persona muy creativa, ya que logró utilizar el papel usado antiguamente y reformarlo en la manera en la que sigue siendo utilizado ahora. Muchísimas gracias por escucharme y espero que les haya gustado.